En la horrible institución de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, hubo una práctica poco conocida y casi olvidada en la actualidad. Hombres y mujeres de raza negra que habían sido liberados de la esclavitud, que ahora se convertían en dueños de esclavos. La novela ganadora del Pulitzer, El mundo conocido, de Edward P. Jones. Bueno, mi gente, bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Feliz año, primer episodio del 2025. Este es el tercer año de Bibliotequeando. Muy honrado que hayan podido acompañarme durante todo este viaje. Los que me siguen desde el día 1 en Instagram, en las redes, yo creé Bibliotequeando sin ningún tipo de intención de que Ricardo Lugo saliera, ¿no? Esta era una marca sin cara. Si dan hasta abajo las primeras fotos que yo subí en Instagram, eran simplemente como resúmenes gráficos de distintos libros, distintos puntos. Yo lo que quería era traerles a ustedes estas cosas que yo leía. Y poco a poco, pues me empezaron a invitar a un show de radio para que hablara sobre un libro y que lo resumiera. Y ustedes me empezaron a enviar mensajes, este concepto de un podcast que resume libros. Entonces, la idea se la debo a ustedes. Y en parte por eso le tengo respeto a cada libro, le tengo respeto al trabajo que le dedico a cada uno de estos episodios. Siempre ha sido mi meta poder traer este conocimiento, esta cultura, historia, literatura a través de la pluma de estos grandes autores para ustedes. Introducirles autores que quizás no conocían, con historias, ideas, conceptos que no tenemos que estar de acuerdo, pero entenderlos de distintos puntos de vista. Y la literatura siempre tiene que ser incómoda. Tiene que hacerte, en verdad, para tener la perspectiva de otra persona, en este mundo de hoy en día que hablamos tanto de empatía. Si en verdad tienes empatía, te vas a tener que poner de verdad en los zapatos de alguien más. Y eso va a ser incómodo. Y creo que pocos libros encajan tan bien con ese concepto, con esa definición como este. El mundo conocido de Edward P. Jones, como siempre, Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Este fue un libro que discutimos en el club de Patreon. $5 ahora, por si acaso, mucho más económico que antes, para todos, para los miembros que ya están y para los futuros miembros. El enlace está en la descripción de este podcast. En el Patreon pueden conseguir ya el calendario de los libros que vamos a discutir. Pero volvamos al libro. Edward P. Jones, el autor, un poco de contexto. Un hombre que en verdad se enfocaba en escribir historias cortas. Un hombre de raza negra, estadounidense, de Washington, D.C. Hoy en día de 73 años, escribió este libro hace unos 20 años. Y la razón por la cual lo escribió me pareció muy interesante. Cito su frase. Él dice: la primera vez que me enteré de negros que eran dueños de esclavos durante la era de la esclavitud en este país fue ya en la universidad. Y era un footnote, una nota de pie de página. No era un capítulo, no era una página. Era solamente mencionado, nunca analizado. Y siempre le quedó eso a él en la mente, ¿no? Y como todo autor, además, siempre ellos quieren contar algo original. En este caso, un condado ficticio del estado de Virginia, pre-guerra civil, pre la pelea entre el norte y los confederados del sur por el concepto de la esclavitud. Si quieren aprender un poco más sobre eso, el episodio del asesinato de Abraham Lincoln, dimos mucho más contexto a lo que fue la esclavitud en esta época. Pero era una institución muy profundamente arraigada en la sociedad. Tan común que, bueno, habían afroamericanos libres que poseían esclavos negros. Vamos a utilizar la palabra negra distintas veces en la obra, en parte para ser fiel a la obra, pero segundo, como decía un activista de raza negra de Sudamérica que decía: yo soy negra, ese es mi color de piel. Si piensa que la palabra tiene algo malo, entonces piensa que el ser negro tiene algo malo. Ahora, si saben inglés, les recomiendo leer la obra en inglés, porque las frases, los aspectos culturales, esto aplica para toda obra, por si acaso, pero los aspectos culturales de esta dinámica blanca-negra en Estados Unidos, amo y esclavo, y las ciertas palabras que son utilizadas por el autor tienen mensajes, ¿no? Tienen contexto en la elección de esas palabras, y es a veces difícil hacerlo en el español. Pero bueno, el autor decide escribir sobre este fenómeno minoritario, pero bastante contradictorio moralmente hablando. No que no sea tampoco moralmente problemático tener esclavos de otra raza, pero hay algo particularmente, muy intuitivamente perverso en esclavizar al grupo al cual tú solías pertenecer, ¿no? Y en el censo de 1830, esto es algo que yo investigué mientras preparaba este episodio, se identificó que de toda la población negra en Estados Unidos, de los que eran libres, 1.5% tenían esclavos. La mayoría, entre 1 y 9, no tenían una cantidad excesiva en el sentido de plantaciones grandes, como veremos en esta obra. Pero es un número
mínimo pero significativo al mismo tiempo. Estamos hablando de que en el momento que esta obra se basa, porque esta obra es en el año 1855, alrededor de esa época, habían cerca de 4 millones de esclavos en Estados Unidos, 250.000 afroamericanos libres en el sur, de los cuales entonces aproximadamente 3.000 a 4.000 poseían esclavos en esta época. Entonces, pensar que habían 3.000, 4.000 personas de raza negra teniendo esclavos, por supuesto también de raza negra, trae una ética moral muy interesante, que es lo que quiero que entiendan como contexto en la obra. El autor no va a ignorar para nada el racismo que hubo en la esclavitud. Esto no es una apología a la esclavitud, el autor, como mencioné, afroamericano, sino que el autor va a tocar creo que un tema muy profundo del concepto de esclavitud, que es la relación amo y esclavo. Porque la esclavitud tristemente ha existido en todas las regiones, razas, practicadas entre distintos grupos étnicos, practicado en Europa entre europeos, africanos entre africanos, asiáticos con asiáticos, indígenas con indígenas. Es tristemente una historia que estamos tratando de borrar de la humanidad, pero no la hemos hecho, por si acaso. 50 millones de esclavos existen hoy en día, se estima, acorde a Anti-Slavery International. La mayoría de ellos en Corea del Norte, Eritrea, Mauritania, Arabia Saudita, Turquía, Tayikistán, los Emiratos Árabes, Afganistán, Kuwait y Rusia. ¿Y qué significa que hayan esclavos en estos países? ¿Qué es la esclavitud moderna? Bueno, hay trabajo forzado, que es el histórico, ¿no? El trabajar bajo coerción, con condiciones peligrosas, totalmente privado de tu libertad. Pero también hay conceptos de matrimonio forzados, muchas veces a niñas o mujeres muy jóvenes, vendidas o entregadas en contra de su voluntad, la trata de personas, la explotación sexual, trabajo forzado, tráfico infantil y explotación doméstica. Entonces, ese número es difícil de calcular porque obviamente son actividades ilegales, pero se estima entre 39 a 50 millones de esclavos que hay en la modernidad. Para entender esa dinámica, creo que es importante entonces entender esta dinámica. Amo y esclavo, sin olvidarnos del racismo que había en esta época, porque el autor lo va a mencionar claramente, pero al ponernos en los pies de un amo negro con un esclavo negro, te puede permitir llegar a un nivel de profundidad, te permite llegar a un nivel de entendimiento, a otra perspectiva incómoda sobre este tema. Toda la historia es ficticia, ningún personaje es de la vida real, pero el autor investigó por 10 años, una investigación bastante meticulosa, histórica, y se refleja muy bien en la obra. O sea, los personajes son ficticios, pero las historias, digamos, son verdades, como lo suele hacer la literatura. Y con eso empecemos este resumen del mundo conocido, que arranca en una noche de julio de 1855 con Henry Townsend, nuestro personaje, no voy a decir principal, hay una lista larga de personajes en esta obra, pero Henry Townsend es el concepto principal para demostrar esta época, un hombre de raza negra, libre y propietario de esclavos afroamericanos que está en el lecho de su muerte. Él tenía en este punto joven, Henry joven, está en sus 30 años y poseía 33 esclavos y más de 55 acres de tierra en el condado de Manchester, Virginia, en lo que es el sur estadounidense, donde es legal la esclavitud. En el norte sí hay libertad para los esclavos. No igualdad, pero sí libertad. Y para mostrar que él no era el único, habían otras 34 familias negras libres, de las cuales 8 de esas 34 también poseían esclavos en Virginia. Su esposa, Caldonia, es otra mujer negra que nació libre y recibió una educación de Fern Elston. Fern Elston, un personaje muy interesante en la obra, es una maestra negra, pero puede hacerse pasar por blanca. Su piel es tan clara que si ella quería, pudo haber sido blanca en distintos círculos sociales. No lo hizo. Se mantuvo identificándose como mujer negra y se mantuvo enseñando a esta generación de niños afroamericanos libres en una pequeña academia que ella misma fundó. Entonces era la profesora de todos estos niños que ahora son adultos, como Caldonia, como Henry. Por la influencia que ella tuvo, esta figura hasta materna, que fue ella en la vida de ellos, ella está presente en el hecho de muerte de Henry. Mientras Henry está en el limbo entre la vida y la muerte, él empieza a recordar a su padre. Y a través de eso aprendemos su historia. Su padre es Augustus, otro hombre negro que nació esclavo y compró su propia libertad. Ya les voy a explicar cómo eso sucedía en esta época de Estados Unidos, pero era algo relativamente común. Él compró su propia libertad cuando él tenía 22 años, porque él era un carpintero muy habilidoso. Su dueño se dio cuenta, su dueño era William Robbins. Y este Robbins, hombre blanco, se dio cuenta que este esclavo tenía esta habilidad de ser artesano
y empezó a vender todas las cosas que Augustus podía hacer. Reparación, construcción de muebles, carpintería, proyectos mucho más grandes. Y Robbins vendía ese servicio y él se quedaba con básicamente todo el dinero y le daba un pequeño porcentaje a Augustus. Pero con ese pequeño porcentaje él pudo empezar a ahorrar poco a poco y compró su propio valor a su amo, William Robbins. Pero, aquí hay un problema, él no tenía suficiente dinero para liberar a su familia, a su esposa Mildred y a su hijo, Henry. Y se dedicó, apenas él pudo comprar su propia libertad, se dedicó a trabajar por sí solo y poder quedarse con la mayoría de las ganancias e ir ahorrando poco a poco para poder comprar la libertad de su esposa y de su hijo. 3 años después lo logra, pero solamente la de su esposa. La de su hijo tendría que esperar. En este punto Henry tenía 9 años. Él no va a ser liberado hasta que tenga 18 años. Así que fue más de una década de Augustus Townsend trabajando todos los días para buscar poder comprar la libertad de su propia familia. Mientras Henry no era libre todavía, ellos lo iban a visitar los domingos a Henry, porque muchas plantaciones tenían el domingo, como todas estas personas del sur. Tenían esclavos, pero eran muy cristianos. El domingo era el día libre, no siempre para todos los esclavos, pero para la mayoría. Y Henry, como esclavo, pues tenía espacio para hablar con sus padres. Y Robbins, que había sido dueño de Augustus, no le importaba que Augusto viniera a ver a su hijo. Pero Robbins siempre tuvo esta relación muy cercana con Henry. Este hombre blanco, amo de Henry, se convirtió en una especie de figura paternal. Henry empieza a trabajar como cuidador de caballos, que es un trabajo bastante dentro del contexto, mucho menos exigente, y empieza como a convertirse en su mentor, a enseñarle las cosas de la vida, y poco a poco crece el afecto que tenía Robbins hacia Henry y Henry hacia Robbins, y con ese proceso, pues el precio de Henry aumenta. Eso es lo que le costó también tanto a Augustus ahorrar ese dinero, porque Robbins no lo quiere vender. Recordemos, estamos viendo todo esto a través del recuerdo de Henry en su lecho de muerte, y en ese proceso él recuerda también sus esclavos, específicamente Moses, que es el capataz, digamos el jefe, el administrador de los esclavos dentro de su propia plantación. Y con eso, al pensar en sus propios esclavos, él recuerda su propia libertad. ¿Cómo fue que yo me liberé? Y recuerda ese día, cuando a los 18 años sus padres al fin lo compraron y él fue liberado de esa plantación de Robbins. Y cómo ese día, extrañamente, Rita, otra mujer esclava, su segunda madre, la esclava que lo crió a él, su negra Matea, ¿no? Simón Bolívar, su madre, su segunda madre fue la negra Matea, una esclava en su plantación. Similar esta relación entre Henry y Rita se escapó. El mismo día que Henry se fue de la plantación se escapó. Y nadie sabe cómo. Principalmente, ¿quién no sabe? John Skeffington. Y aquí conocemos un nuevo personaje. John Skeffington, importante personaje. Hombre blanco, religioso. Se nota que busca un camino correcto en la vida. No le gusta la esclavitud. No está de acuerdo. Creció en una plantación en Carolina del Norte, donde su padre era el supervisor de los esclavos, de más de 158 esclavos. Entonces, que era una familia bastante rica. Y él creció jugando con su primo, Council Skeffington. Council lo van a odiar en esta obra. Pero Council es el heredero de esta gran plantación. Entonces él es extremadamente rico. Cuando John Skeffington se casa, Council le regaló a él una esclava. Hay una relación un poco amor y odio entre ambos. Council le dice, no te gusta la esclavitud, aquí tienes tu esclava. ¿Qué vas a hacer ahora? Él sabía que no la podía vender, porque si no le gusta la esclavitud, no puede vender a esta pobre niña de 9 años apenas. Si la vende, puede terminar peor. Entonces él decide quedarse, ¿no? Y esa dualidad extraña del ser humano. No me gusta la esclavitud, pero voy a tener una esclava. Y además, el trabajo de John Skeffington es ser el alguacil en Manchester, en Virginia. ¿Y qué es lo que hacen los alguaciles? Principalmente proteger a las plantaciones. No de agentes externos, sino de los propios esclavos, en el sentido de evitar que los esclavos se escapen. Entonces John Skeffington es el líder, el jefe, el alguacil de 12 patrulleros, que son hombres blancos muy pobres, con mucho resentimiento, mucho odio a estos esclavos que están en las plantaciones, que se tienen que encargar de evitar que se escapen, que era muy común, especialmente en Virginia, en Maryland, en los estados más norteños del sur, porque están en la frontera con el norte, porque en el norte de Estados Unidos, pues eran libres. Entonces John Skeffington va a ser un representante de ese mensaje, de que dentro de la institución del ecosistema de la esclavitud, todo el mundo se corrompe. Todo el mundo es corrupto.
Y no corrupto desde el punto de vista financiero o económico o político, sino moral, que es peor, ¿no? Desde el punto de vista ético. Todos se venden tarde o temprano. Y John Skeffington, el anti-esclavitud, asegurándose que los esclavos no se pueden escapar. Y la manera de racionalizar para él que eso está correcto o moralmente ético es que, bueno, eso es un trabajo que honorable, alguien tiene que hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, pero no puedo decidir por los demás los que está o no está de acuerdo. Pero estos 12 patrulleros y John Skeffington se miran a las caras preguntándose cómo se escapó Rita. Nadie sabe, es una incógnita. Los únicos que saben son Henry y sus padres, Augustus y Mildred, porque lo ayudaron. El día que Henry sale libre de la plantación, lo estaban esperando en una carroza sus padres, Augustus y Mildred. Y Rita sale corriendo de la plantación diciendo, suplicando, por favor no me dejen aquí. Y con valentía, porque el castigo era severo, Augustus la esconde en la carroza y la familia se marcha con ella escondida, por miedo que alguno de estos patrulleros los pare y les pidan papeles. Porque la única manera para una persona negra en esta época de demostrar que son libres es un simple papel, pequeño papel, que tenías que cargar encima en todo momento. Porque en cualquier momento, en el patio de tu casa, yendo a buscar algo rápidamente casa de un amigo, si no tenías ese papel, no había ningún tipo de evidencia que tú no eras un hombre o mujer libre. Y esto es un mensaje artístico, pero de la vida real, de lo frágil que era la libertad en este punto. Pero volviendo a la historia, Augustus y Mildred lo que deciden para poder escapar o darle libertad a Rita, porque no la pueden comprar, ya se escapó, tienen que mandarla al norte. Y Augustus, como carpintero habilidoso, construye una especie de caja, parece un ataúd, y la esconde a Rita ahí y la manda a un comerciante con el que ya él había tenido negocios en Nueva York, estado libre, sin esclavitud. Y a ella la encierran ahí, va a pasar casi 2 días encerrada en esa caja, orinando, defecando adentro. Eventualmente cuando llega a Nueva York, la esposa de este comerciante abre la caja y Rita apenas ve luz, lo único que suplica es no me envíen de vuelta. Hay una escena muy poderosa entre ella y el hijo de esta comerciante que se dan la mano y la libertad que Rita siempre quiso, al fin, es conseguida. Henry recuerda todas estas cosas y después se ve a él mismo entrando a su propia mansión. Pero ya no es una mansión, es una casa reducida, solamente tiene 4 habitaciones, su cabeza toca el techo, la casa está extremadamente pequeña y con esa imagen en su mente, Henry finalmente fallece, muere en la obra, frente a su esposa Caldonia y su antigua profesora Fern. Entonces pausa aquí, ¿no? Empezamos a entender un poco por qué Henry, que va a ser una versión de por qué una persona afroamericana tendría a otros esclavos de su propia raza en esta época. Él fue criado por este William Robbins, ¿no? Y él empieza a entender a través de Robbins, este hombre blanco, cómo funcionaba esta relación de ser un amo esclavista. Empieza a aprender la codicia del poder, la autoridad, el valor de la posesión de tierra y de esclavos, cómo esta sociedad valora eso, que ponerte en ese peldaño es lo mejor que puedes hacer. Entonces Henry es interesante, él cree que es libre, pero no lo es de 2 distintas maneras. No lo es porque, bueno, es un hombre negro, no importa cuántos esclavos tenga, siempre va a ser inferior en esta sociedad. Y la segunda forma es que no es libre desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista filosófico, él forma parte de este ecosistema de la esclavitud. Él pertenece al sistema de dominación absoluta de un individuo sobre otro. Y al entrar ahí, no te puedes salir. Pero algo que quería hablar desde el punto de vista histórico, para dar contexto a lo que era este mundo en la época, estaba investigando un reporte de la Universidad de Kansas porque me puse a preguntar cuánto costaba un esclavo. Porque fueron muchos años que Augusto estuvo trabajando para poder comprar a su familia. El libro sale varias veces el precio, $300, $500, pero eso no, obviamente no es lo mismo de hoy en día. Entonces busqué este reporte que decía, bueno, costaban entre $250 y $1,200 por un hombre en buenas condiciones y buena edad física. Un esclavo habilidoso, artesano, podías costar hasta un poco más, porque podías hacer negocio con ese esclavo, como Augusto. Entonces Augusto hubiese sido un hombre que está más cerca de los 1,200 o quizás hasta por encima. Y después busqué un poco las mujeres. Bueno, las mujeres podían ser un poco más económicas dependiendo de muchos factores, pero si estaban en edad de procrear, era un negocio muy lucrativo porque costaban cerca de los $1,200, pero al tener una mujer en la plantación, entonces podían tener hijos. Y si tenían múltiples hijos, entonces producías esclavos, eh, gratis para el dueño de la plantación, entre comillas.
Así que digamos entre $250 y $1,200 era el precio en la época. ¿Qué significa eso hoy en día? Entre $12,000 y $40,000. Bastante costoso. Entonces tener esclavos era bastante caro. Se estima que 25% de la población del sur blanca tenía esclavos. No es que el otro 75% estaba en contra, para nada, sino que no tenían el dinero. Y como veremos, Henry Townsend y muchos de estos hombres y sus esposas, negros y negras que tenían esclavos, en verdad vivían mejores que muchos blancos en la población. El mismo autor lo menciona en la obra. Y eso muestra, te permite ir, vuelvo y repito, a ese punto de analizar esto en esta relación dueño y esclavo, amo y esclavo, sin ignorar la raza, porque este libro para nada es una apología de la esclavitud ni del racismo, sino para poder explorar ese concepto. Al final de cuentas, los blancos del sur, pobres o no, veían a los hombres como Henry Townsend como una persona que es parte del sistema, es una persona inferior, simplemente pudo jugar un poco con las reglas del juego, pero seguía siendo inferior a ellos. Volvamos entonces a la obra. Estamos en el día que Henry muere y Loretta, que es la capataz, hay dos capataz básicamente en la plantación, Moses, el hombre, y Loretta, la mujer. Loretta mucho más cercana a Caldonia, la esposa de Henry, y Moses cercano a Henry. Moses de hecho fue el primer esclavo que Henry llegó a comprar en su vida. Hablaremos de eso pronto. Y Loretta le dice a Henry, mira, ya murió oficialmente el amo, anda a difundirle la noticia a los demás esclavos, a los que están en la plantación. Y le dice ella a él, por favor asegúrate que no haya problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, es que cuando esto pasaba, cuando un amo muere, los esclavos empiezan a preocuparse, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿No? ¿Qué va a hacer la esposa o los hijos? ¿Quién se queda con esta plantación? ¿Nos liberan? ¿Nos venden? Aquí hay familias aquí adentro, ¿no? Esposos, esposas, hijos, hijas. Si se venden a otro dueño, si las hijas van para acá y los padres van para allá, los esclavos tenían miedo de que eso sucediera. Y es muy curiosa esa escena porque Moses les avisa y hay una sensación de que Caldonia iba a sentir hasta una especie de pesar, de que, bueno, los esclavos aquí les estoy dando una mala noticia, pero los esclavos no sienten para nada ese sentimiento, esa conexión con él. Era su amo, no era un amigo, no era un esposo, era el amo. A pesar de que Henry desde el principio siempre dijo, yo quiero ser, y cito la frase, un amo benevolente. Y el autor que está narrando esta historia dice, Henry siempre dijo que quería ser un mejor amo que cualquier hombre blanco que le hubiera conocido. Pero él no entendía que ese mundo que él quería crear estaba condenado antes de que pronunciara la primera sílaba de la palabra amo. Nuevamente ese mensaje de que dentro de este sistema parecía que no había manera de mantenerse puro o con los principios éticos y morales, todo el mundo dentro de la esclavitud estaba corrupto de una manera u otra. Y ahora en la obra conocemos a tres personajes de hecho interesantes. Calvin, que va a ser el hermano gemelo de Caldonia, de la esposa de Henry. No voy a hablar mucho de él, sino que quiero que sepan que exista para más adelante en la obra. Y Elías y Alice. Elías y Alice son dos esclavos dentro de la plantación, dos esclavos del campo, no dentro de la casa, porque en la esclavitud estadounidense, lo que llaman aquí in-house slaves, eran los esclavos que estaban, pues, lo que suena, dentro de la casa, pero solían ser muchas veces mezclados de raza, un poco piel más clara, y eran vistos para los racistas blancos de la época como más presentables. Entonces estaban dentro de la casa, eran sirvientes, mayordomos, tenían un trabajo menos exigente que los que estaban afuera. Hasta el sol de hoy en día hay bastante resentimiento, eso ha mejorado, pero todavía existe el resentimiento entre raza negra de piel mucho más oscura que la blanca, en parte por esa separación. El que estaba más cercano al blanco tenía más beneficio dentro de la plantación, dentro de la sociedad. Pero Elías es un esclavo que es un poco volátil, pero dentro de todo es un hombre que tiene la razón, en el sentido que él está buscando su propia libertad, ¿no? Y él siempre se prometió a él mismo que yo no voy a morir en este sistema, yo me voy a ir de esta plantación. El día que se escapa de la plantación de Henry, porque Elías y Alice son esclavos de Henry, él es capturado. Es capturado y Henry, que tiene que entender que él es el amo, este Henry, ¿no? Que decía que iba a ser un amo benevolente. Robbins, su antiguo amo blanco, le enseñó que tienes que marcar claramente la línea entre amo y esclavo. Y Henry, que trabajó y luchó para tener su dinero y convertirse en un hombre exitoso, no iba a permitir que sus inversiones, los esclavos, pensaran que se podían escapar.
Así que enfrente de todo el mundo, una práctica común en la época, a Elías lo castigan, le cortan gran parte de la oreja. ¿Por qué la oreja? Bueno, porque no querían lastimarlos de verdad de manera física que les evitara poder seguir trabajando. Al final de cuentas, estos esclavos tenían que producir. Entonces, cortarles la oreja era algo muy sangriento, con por supuesto mucho dolor. Mandaba un mensaje a todos los demás esclavos: no se escapen. Mientras Elías se recupera de su mutilación, él se enamora de Celeste, que es otra esclava. Se enamoran, pasan semanas, meses y se va enamorando de una mujer dentro de esta plantación. Y los dos van y le piden permiso a Henry para casarse. Y Henry concede ese permiso con alegría, ¿no? Él como, qué chévere soy yo, como amo, que permito que haya amor en mi plantación. Claro que sí, ¿no? Yo soy un amo benevolente. Se convence, empieza como a tratar de convencerse él mismo de que él está correcto en esto, ¿no? Y así funciona la mente humana. La realidad es que muchos de estos amos, y lo dice el autor en esta obra, era mejor que se casaran. Los mantiene esclavizados de otra manera. Y esto no es un mensaje de matrimonio, sino es un mensaje del poder del amor. Al tener una relación oficial, que probablemente iba a producir hijos, es muy difícil ahora que se escapen, ¿no? Eso promovía que muchos esclavos se quedaran en la plantación y fueran mucho más fieles y trabajaran con mayor productividad. Y Alice, que es otra esclava, Alice muy interesante en la obra. No voy a gastar mucho tiempo aquí, pero Alice es una mujer que parece que tiene problemas mentales. Siempre está caminando por los lugares que no tiene que ir caminando, siempre está diciendo cosas que no tienen sentido. Camina cerca de los lugares que pareciera que se fuera a escapar, pero siempre vuelve. Y ha hecho eso tantas veces que ya los capataces, Loretta, Moses no le prestan atención. Ella siempre hace su trabajo, siempre produce. Y hay algo extraño en ella. Más adelante entenderemos qué es. Pequeña pausa aquí a esto. Cuando le cortan la oreja a Elías, porque esa escena es muy impactante, la narración es muy moderada. Hay una normalidad en los ojos de Henry, hay una normalidad en los ojos del narrador, de nuestro autor, que nunca se muestra como horrorizado por lo que está contando, ¿no? Él quiere que entiendas lo que es estar en el año 1855 en el sur de Estados Unidos. Entonces, muy artísticamente, me parece una decisión bastante inteligente. Como que es muy imparcial el autor en el sentido de que no quiere que sepas que él está en contra de todo esto, porque quiere que entiendas cómo alguien esclaviza a su propia raza dentro del contexto de la esclavitud estadounidense. Continuemos con la obra. Ahora viene una escena muy interesante. Un periodista, un canadiense, donde no había esclavitud, se entera de esto, se entera de que, es que hay esclavos en el sur de Estados Unidos que son de raza negra, que tienen esclavos negros. Y fue hasta Virginia a entrevistar a estas personas que saben de esta práctica para entender esta perspectiva. Y una de las personas que entrevista es Fern Elston, la maestra. Y Fern, contándole esto a este periodista, le empieza a contar un poco más sobre la historia de Henry. Henry era un zapatero en el condado. Aprendió a hacer eso durante sus años como esclavo. Y parecido a su padre, empezó a vender sus servicios, pero él fue mucho más inteligente con el dinero. En parte no tuvo que invertir en liberar a su propia familia, por lo tanto, él pudo invertir en riquezas, en propiedades inmobiliarias. Poco a poco tiene un pedazo de tierra donde él puede construir su propia plantación. Durante todo esto le habla mucho con su antiguo amo, con Robbins, para el disgusto de su padre Augusto, que no le gusta que su hijo esté hablando con su antiguo amo, Augusto, por supuesto, abiertamente en contra de la esclavitud. Y en eso un día Henry toma la decisión: yo voy a tener mi propia plantación aquí en esta tierra, voy a construir mi propia casa y voy a construirla yo, junto a la ayuda de lo que puedo pagar por ahora, un esclavo. Y ese primer esclavo es Moses. Hay una escena muy poderosa. Robbins llega a visitarlo para ver cómo va la construcción de su casa, y Robbins se da cuenta de que Henry y Moses están hablando como si fueran amigos, echándose chistes, trabajando como si fueran dos personas iguales, que por supuesto lo son, pero no en el sur de Estados Unidos en esta época. Robbins lo aparta a Henry y le dice: tú tienes que ser el amo y él es el esclavo, actúa como tal. No puedes dejar que esto se te salga de las manos. Esa línea entre propiedad y amo no se puede cruzar. Y Henry vuelve hacia Moses y, sin hablarle, habían sido amigos hace 5 segundos, se le acerca y de una vez lo cachetea agresivamente en la cara un par de veces y le dice: haz tu trabajo bien, que si no te volverá a doler más tarde. De ahí se adelante esta historia. Me encantó esta escena.
El día del funeral de Henry están presentes su padre, Augusto, como su figura paterna, Blanca, Robbins. Ninguno de ellos habla en el funeral. Muy interesante eso, ¿no? Augusto, su padre, no habla. Claro, no va a hablar. Odió lo que su hijo se convirtió, un dueño de esclavos. Y Robbins no habla porque no es su figura paterna. Lo fue hasta cierto punto, pero al final de cuentas, así como Henry marcó la línea con Moses, Robbins la tuvo con Henry. Yo no voy a hablar en el funeral de un esclavo, eso sería, yo hablo en el funeral de la gente mía, de mi esposa, de un hijo, pero hijo de verdad, no Henry. Henry no es un hijo mío. Entonces ambas figuras paternas no hablan. Y si recuerdan lo último que ve Henry, como que esta especie de sueño que tiene antes de morir, que se vuelve a su casa y él piensa que es una mansión, pero resulta que es una casa bien pequeña. Como que no te quedaste con nada. No te puedes llevar tus riquezas al más allá, a la siguiente vida. Lo que dejas es tu legado. Y tu legado eras un antiguo esclavo que esclavizó. Ahora avanzamos un poco más en la obra y conocemos algunos detalles de John Skeffington, este alguacil, este sheriff del condado de Manchester en Virginia, hombre blanco, antiesclavitud, religioso, que poco a poco se va a corromper moralmente. Es importante entender, esto no lo hizo el autor sin intención, los religiosos en Estados Unidos en esta época fueron los primeros vocalmente en oponerse a la esclavitud. Por supuesto, había gente de todo tipo de fe o falta de la misma que estaba en contra de la esclavitud, de mente por lo menos, ¿no? En acciones era otra cosa. Pero desde el punto de vista de organizarse vocalmente y convertirse en grupos pro abolición y anti-esclavitud, en verdad las pequeñas subculturas religiosas dentro de Estados Unidos fueron las primeras. Los cuáqueros, ya en 1688, estamos hablando de casi 100 años antes de que Estados Unidos fuera un país independiente, ya los cuáqueros en Pensilvania emitieron el primer documento formal en Norteamérica condenando a la esclavitud. Entonces eso es algo muy extraño, ¿no? El cristianismo, la mayoría de estos sureños cristianos totalmente apoyaban la esclavitud. Irónicamente, dentro de esos círculos cristianos habían subcírculos más pequeños que fueron los primeros en ir en contra. Y pareciera que el autor nos quisiera decir como que en cuál grupo está John Skeffington. Él está como que en la línea floja en ese aspecto. Pero Skeffington tiene una vida sencilla. Su trabajo no tiene muchos problemas, no muchos esclavos se liberan, pero poco a poco empieza a haber rumores. Porque 11 años antes de la muerte de Henry, muchos blancos del condado de Manchester estaban muy preocupados por lo que ellos llamaron la inquietud de los esclavos. ¿A qué se referían? Bueno, yo me acuerdo en la universidad aquí en Estados Unidos que nos enseñaron de Nat Turner muchísimas veces. Nat Turner fue una rebelión, un hombre que organizó la rebelión el 21 de agosto de 1831. Él y un grupo de esclavos asesinaron a la familia de su amo. Ellos se rebelaron en contra de la plantación, mataron a esta familia completa, blanca, y luego recorrieron distintas plantaciones. Tenían un plan básicamente de una revolución plantación por plantación. Lo que ellos iban a hacer era liberar a cada plantación y hacer exactamente lo mismo en cada una. Duró un periodo de 2 días esa rebelión y mataron entre 55 y 65 personas blancas, incluidas hombres, niños y mujeres. Fue sin pistolas, por si acaso. Esto fue a punta de herramientas agrícolas, las que ellos tenían en el campo, las armas improvisadas. Su objetivo, por supuesto, expandir la revuelta, reclutar a más esclavos y crear poco a poco un ejército suficientemente grande para liberarlos a todos. Al final, Nat Turner logró esconderse, lo persiguieron, por supuesto, durante 6 semanas estuvo escondido, pero fue capturado el 30 de octubre de 1831, juzgado y ejecutado un par de semanas después. En represalia, las autoridades blancas llevaron a cabo una violenta represión. Aproximadamente 200 esclavos y afroamericanos, hasta hombres libres negros, fueron asesinados. Muchos de ellos sin ningún tipo de conexión con esta revolución. Pero fue definitivamente una rebelión que es más un síntoma de lo que era la sociedad en esta época. Poco a poco, los esclavos se están dando cuenta. Tenemos los números, ya de por sí habían estados en Estados Unidos que tenían más población esclava que población libre blanca, que es una locura pensarlo. Tenemos los números, uno, y dos, tenemos el lado moral, pues, estamos del lado correcto, y pareció que fue una especie de preámbulo, ¿no? Porque esto no fue algo que se acabó a punta de una discusión legal, de una ley que fue pasada. O sea, sí hubo la ley, la enmienda de Estados Unidos para eliminar la esclavitud, pero al final de cuentas tuvo que haber guerra, ¿no? La guerra, de hecho, más sangrienta de la historia de Estados Unidos. La esclavitud era tanto un infierno que solamente con sangre se pudo acabar.
Pero volviendo a la obra, eso se manifiesta, o sea, el ejemplo de Nat Turner se manifiesta porque los blancos en la obra están preocupados, dicen que empiezan a decir que se enteraron que hay un esclavo que estaba poniendo vidrio triturado en la comida y el dueño no se estaba dando cuenta y poco a poco se falleció, como que los esclavos se están rebelando, tenemos miedo y John Skeffington recibe todas estas quejas porque él es el alguacil, es el que tiene que preocuparse porque eso no suceda. Y él empieza a lidiar con uno de sus primeros prisioneros, que era un hombre francés, Jean Broussard, que había asesinado a un compañero de él que también era blanco. Y era el primer asesinato de hombre blanco contra otro hombre blanco en el condado en 26 años. En el momento que John Skeffington está hablando con este Jean Broussard, este francés, Broussard está viendo un mapa que hay en la prisión, en la cárcel, que dice el mundo conocido. Y es un mapa local de Virginia. ¿Por qué eso importa? Porque eventualmente Broussard es condenado a muerte por ese asesinato. No había pruebas en verdad que había sido él, pero su acento es la razón por la cual la gente del sur decidió que él era culpable. Era demasiado diferente. Alguien tan diferente tiene que ser culpable. Entonces, el mundo conocido, el título del libro y este mapa son una metáfora de que esto es lo que sabemos, esto es lo que conocemos. No hay más nada que esto. Y dentro de lo que conocemos está la esclavitud. Fuera de eso, todo es un potencial enemigo. Aquí la obra cambia a una escena que es desgarradora, desesperante. Tenía tiempo que no estaba yo leyendo un libro que me ponía tan como... Eso me imagino que a todos ustedes les pasa también leyendo la impotencia de alguna injusticia. Augustus, ya después del funeral de su hijo, él está dando vueltas por los terrenos del sur y es detenido por los patrulleros, por Barnum, Travis y Oden. Yo le voy a recordar esos nombres más adelante, pero Barnum, Travis y Oden son de estos patrulleros, parte del equipo de John Skeffington. Y a Augusto lo paran, que a él le parece extraño, porque él conoce a todo el mundo ahí, todo el mundo lo conoce a él, él sabe que los demás saben que él es un hombre libre, le piden sus papeles, pero Travis y Oden dicen, no vamos a aceptar esos papeles. Travis agarra el papel y se lo come. Barnum es el único, uno de esos patrulleros que está diciendo, esto no está bien, él es un hombre libre. Travis y Oden lo mandan a callar. Todo estaba planeado. Llega un comerciante de esclavos llamado Darcy que pasa por ahí y Travis y Oden venden a Augustus, que perdió su libertad porque todo dependía de un pedazo de papel. Y este hombre que trabajó toda su vida para ser libre, para que él y su familia fueran libres, está de regreso a la esclavitud. Augustus entra en una especie de carroza donde hay otros esclavos, dos hombres relativamente jóvenes, 22 y 37 años, y una mujer de 29 años. Además hay una niña de 8 años que muere en este proceso, simplemente muere por algún tipo de causa natural, entre comillas natural, causada por ser esclava, pero te da la sensación de que algunas de estas personas están en la misma situación. Esto es tráfico ilegal, esto es un tráfico de personas libres llevadas a la esclavitud nuevamente. A la pobre niña de 8 años, Augusto dice, déjeme enterrarla, yo la puedo enterrar, si me dan madera yo puedo hacerle un ataúd. No les interesa para nada Darcy eso, él tiene que seguir viajando más hacia adentro del sur estadounidense para poder venderla en otros estados. Quiere ir a Georgia, quiere ir a Texas y vender a todas estas personas por un buen margen de ganancia para él. ¿No? Estamos hablando, vuelvo y repito, cada esclavo entre $12,000 y $40,000. Entonces vemos también el sistema económico, ¿no? Como el incentivo económico de pertenecer o promover, mejor dicho, a la esclavitud. En el proceso también aprendemos que Counsel Skeffington, el primo rico de John, si recuerdan, ese hombre mucho más pro esclavitud que yo mencioné, iba a ser como el malo de esta obra, o el peor de esta obra. Él resulta que lo perdió todo. En unas tragedias, incendios, enfermedades, muere su familia, queda él solo, pierde sus tierras. Y ahora se va a lo único que él conoce, a Virginia, a estar trabajando con su primo. Va a trabajar como asistente de su primo dentro de esta comisaría. Y eso importa porque él está sentado, siendo el representante de la estación, cuando llega Mildred Townsend, la madre de Henry, la esposa de Augusto, a reportar, hey, mi esposo está desaparecido. Que eso fue un poco días después de eso, porque Augustus, como era un hombre carpintero, muchas veces iba a otros pueblos a trabajar, a realizar sus trabajos, le salía otro trabajo y se quedaba unos días más. Entonces a la esposa no le pareció extraño cuando su esposo no había vuelto el día que se suponía que tenía que volver, pero poco a poco empiezan a pasar los días y ella va a reportar su desaparición en la policía, pero Counsel no hace absolutamente nada. Él toma el reporte, pero nunca se lo menciona a más nadie. Nadie sabe que Augusto está desaparecido. Ni mucho menos saben que ha sido vendido en esclavitud.
de manera ilegal por muy incorrecta que acaba de sonar esa frase. Así que no sabemos más de Augustus, no sabemos dónde está, sabemos que está en esa carroza, todos amarrados con cadenas de hierro alrededor de su cuerpo. La novela ahora se pasa a Caldonia, y Caldonia en su tristeza por la pérdida de su esposo, y no se entiende muy bien quizás qué lo llevó a ella a tomar esa decisión, pero buscando unos brazos donde ser consolada, cae en los brazos de Moses, su esclavo, el capataz, el primer esclavo de su esposo, y empiezan una relación, empiezan a tener relaciones sexuales, lo hacen por varios días, y Moses empieza a imaginarse subir el peldaño social dentro de la esclavitud. Él se da cuenta, bueno, si ella es viuda, esto es perfectamente normal, ella se pudiera casar otra vez. Si yo me convierto en el dueño de la plantación, wow, qué estatus social adquiriría yo y saldría, yo tuviera libertad, además, esto sería excelente. Pero él está casado, Moses tiene esposa en la plantación, hijo también en la plantación, su esposa y su hijo son un obstáculo para ese futuro. Así que él va por su propio interés. Habla con Alice, la que está un poquito ida mentalmente, la que tiene sus problemas psicológicos, y le dice, Alice, ¿por qué no te escapas? Yo puedo mandarle a ustedes a hacer un trabajo aparte, nadie te va a ir a buscar. Yo después al día siguiente le aviso a Caldonia que ustedes se escaparon. Entonces tú escapate con mi esposa y mi hijo. Yo prometo que me uno más tarde. La esposa de Moses, brava, por supuesto, como que ya va, no entiendo por qué no te vienes con nosotros, tú deberías venir con nosotros. Moses tiene sus motivos bastante poco éticos detrás de esto. Y es muy buena esta escena. De repente el niño empieza a llorar. No está asustado de cómo que de escaparme. Es todo lo que conoce un pobre niño, ¿no? Él piensa que tiene que estar en la plantación. Y de repente Alice como que se endereza y le dice, hey niño, este es el momento. Este es el momento de ser grande. Alice se hizo literalmente la loca. Ella lo que hizo fue como escautear la plantación. Se dio cuenta por dónde se podía escapar más rápido. Cuál era la forma más rápida de pasar la zona de los patrulleros. A qué horas que ellos siempre están pasando. Les agarró una especie de calendario, entendió la dinámica y de esa manera ella se escapa y los tres llegan a la libertad en el norte. Mose, por supuesto, nunca sabe esto. Y aquí la escena se devuelve a John Skeffington, que finalmente se entera de la desaparición de Augustus, porque Barnum Kinsey, ese patrullero que también estuvo presente cuando secuestran a Augustus, el único que dijo, hey, tiempo, esto está mal, esto es incorrecto, él llega borracho y un poco apenado, arrepentido, diciéndole, hey, John, tú eres mi jefe y rompimos la ley. Harvey, Oden le hicieron esto a Augusto. Pero después de que le cuenta a John lo que sucedió, Barnum le dice, no quiero que pienses que soy un besador de esclavos. Y no dijo esclavo, dijo la palabra fea con la N, refiriéndose a la raza negra en Estados Unidos. Que fue una manera del autor mostrarte cómo estaban separadas esas culturas, cómo no podían hacer el bien por el otro lado, les costaba. Porque si hacías el bien por lo justo, por lo correcto, si eras moralmente ético y de verdad defendías estos principios anti-esclavitud o lo que le sucedió a Augustus en este caso, la sociedad te iba a ver como alguien que apoyaba a los esclavos. En otras palabras, estás fuera del mundo conocido. Nuevamente eres un enemigo. John, al enterarse, visita a Mildred, a la esposa de Augustus, y la madre de Henry, y le pregunta, hey, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste que Augustus estaba secuestrado? Y ella, no, yo sí fui, yo le dije a tu primo, a Council. Y John se molesta muchísimo, va y le mete presión a Council, pero en verdad es una conversación demasiado ligera. Council como que lo menosprecia, como que, no, al final de cuentas, esposos tienen queridas, tienen amantes, yo pensé que él se había ido, o sea, buscó cualquier excusa y John no fue fuerte. El hombre correcto. Debió haber castigado a Council en ese momento y no hizo nada. Lo que sí empieza a hacer es escribir una carta al gobierno de Richmond para avisar que hay un hombre libre que ha sido secuestrado, que lo tenemos que buscar. Y es una perspectiva bastante interesante porque cuando él está escribiendo la carta, él se pregunta varias veces a él mismo, ¿es en verdad Augusto un hombre libre? ¿Se rompió alguna ley aquí? Porque, él es un hombre negro. En este punto en la historia de Estados Unidos ya no hay importación de esclavos. No todos los esclavos son de Estados Unidos. Todos son los hijos e hijas de los esclavos que ya habían importado. Entonces había una sensación más marcada todavía de que los esclavos no son los que traemos de África. Ahora los esclavos son cualquier persona, son los negros y negras de este país. Entonces Augusto forma parte de ese grupo, entonces él se queda como que me van a defender aquí, me van a creer lo que yo estoy diciendo. Por supuesto un mensaje del autor de que al final de cuentas no lo era. Augusto nunca fue libre, lo fue en papel, pero de una manera extremadamente frágil.
Mientras tanto, Darcy llega a Georgia. Darcy es este hombre que tiene secuestrado a Augustus, y Augusto muy inteligente. Lo quieren vender, ¿no? Y se le acerca a este hombre blanco, y el hombre blanco lo empieza a examinar para ver cuánto pagar por él, y le dice, abre la boca, que era lo más común, abrir la boca, ver los dientes, ver un poco era una manera de ver la salud de un esclavo. Y Augustus, ustedes no me pueden ver, pero empieza a hacer señales como apuntándose a las orejas con los dedos y quedándose callado, como que no te escucho, no te entiendo. Y el hombre blanco, ¿qué pasó? ¿Estás sordo? Y Darcy, no, si él ha hablado todo este tiempo, no, él no es sordo. Y Augustus se hizo pasar por sordo mudo para que no pagaran nada por él. Y así no lo pudieran vender. Y Darcy, por supuesto, no lo puede castigar porque le baja el valor. ¿No? Si le corta la oreja, si le hace algo, algún tipo de herida que tarde en sanarse, no la puede hacer porque Augusto tiene que ser vendido ya en las próximas horas. Él está en la fuga, a final de cuentas, él sabe que es un criminal. Volviendo a la plantación de Henry Townsend, Caldonia y Moses continúan su relación sexual, y cuando Moses no aguanta más, le pregunta a Caldonia, ¿cuándo me vas a liberar? ¿No? ¿Cuándo puedo ser yo un hombre libre? Y ella se sorprende totalmente con esa pregunta. Porque yo creo que estás confundido, yo no había pensado en esto de esa manera. Y Moses se desespera, se molesta, sale del cuarto y se da cuenta de como que él tiene una idea incorrecta de todo esto. Y está tan bravo que va a pagarla con los esclavos. No la paga con Caldonia, no la paga con la gente que lo tiene oprimido, lo paga con los propios esclavos. Va y obliga a Celeste, la esposa de Elías, de este esclavo, a trabajar. Trabaja muchas horas ese día. Un esclavo, por si acaso, en promedio en esa época trabajaba entre 10 a 18 horas al día, 6 días a la semana, con el domingo, como mencioné, de día religioso. Aunque muchos de esos esclavos tenían que trabajar esos días de todas maneras, por cosas personales, cultivar sus propios alimentos, cuidar a su familia. Promedio de vida de un esclavo en muchas de estas plantaciones, 25 años. ¿Por qué tan bajo? Porque muchos morían como el hijo de Celeste. Ese hijo de 6 meses en la barriga de Celeste va a nacer ya muerto después de las largas horas de trabajo cuando ella estaba enferma. Se estima en los números que 50% de los niños esclavizados murieron antes de los 5 años durante esta época. En comparación, los blancos vivían hasta los 50 años en promedio. Elías, por supuesto, el esposo de Celeste, está furioso con Moses. Vuelve ese aspecto rebelde de Elías, ahora en contra más de Moses. Y da la sensación de que, bueno, Elías ahora sí va a ser este esclavo, una especie de Nat Turner que va a vengarse de Moses, que se está vendiendo, que se está corrompiendo moralmente, pero como vamos a ver, él también va a caer en todo este juego del mundo conocido de la esclavitud. Eventualmente, cuando Moses vuelve molesto, que se ve muy enfurecido con Caldonia, Loretta se da cuenta que esto puede ser problemático y le pone un cuchillo en el cuello a Moses. Recordemos, Loretta es la capataz de la plantación, muy fiel a Caldonia, otra mujer defendiendo a la ama, no defendiendo a los esclavos, y le dice que se marche. De hecho, le recomienda a su ama que Moses debería ser arrestado, pero Caldonia le asegura que, bueno, la muerte de Henry nos ha trastornado a todos. Una especie de perdón, pero esa relación entre ambos se acabó a partir de ese momento. Y con eso llega una depresión para Moses. Está muerto, totalmente muerto de espíritu. No sale de su cabaña, no sale a trabajar por la mañana, deja de comer, deja de participar en la vida social. Muchos días después se reporta su desaparición. ¿Y quién es el nuevo capataz? ¿Quién va a ser el jefe de todos estos esclavos ahora? Elías. Ese mismo que estaba en contra de todo esto, seguro de querer liberarse, ahora de repente se va a convertir en la mano derecha de los amos, de los dueños de estas plantaciones que él tanto detestaba. Y aquí viene otra escena fuerte de la obra. Conocemos a dos personajes nuevos, Hope y Hillard Ulster. Una pareja blanca, no importa mucho su nombre, pero es una pareja blanca en Georgia. Jóvenes que son rechazados por problemas de negocio. El hombre más rico del condado les dice a los demás que no hagan negocio con ellos. Si ustedes quieren hacer negocios conmigo, y él controla casi toda la economía del condado, no pueden hacer negocios con ellos. Así que esta joven pareja queda en la pobreza. Pudieron ahorrar unos $53 y con eso pudieron comprar un esclavo. Pero ya saben cuánto cuenta un esclavo, ¿no? $250. ¿A qué esclavo puedes comprar por $53? A alguien que está desesperado por vender. A alguien que ni siquiera es un esclavo, sino un hombre libre como Augustus, ya de edad un poco más avanzada. Yo estimo que Augustus tenía cerca de los 50 años en este punto en la obra.
Como ellos eran pobres, no tenían muchas tierras, pero necesitaban ayuda, por eso lo compran. Y apenas lo compran, el hombre de la pareja le dice a Augustus, mira, yo no quiero problemas. Solamente quiero que trabajes para nosotros sin incidentes. Y Augusto responde, yo no voy a hacer más nada que problemas. El hombre le responde, necesito que trabajes para que mi familia pueda sobrevivir. Y Augusto responde, yo conozco a la familia, yo sé todo sobre la familia. Pero Señor, no puedo levantar a su familia sobre mi espalda. Ya yo he trabajado todo lo que tenía que trabajar. Augusto se voltea y empieza a caminar. El hombre le dice que pare, que se detenga. Y en la desesperación, el hombre dispara con su escopeta. La herida es fatal en la espalda de Augustus. El espíritu de Augusto se eleva y viaja hacia Virginia, donde encuentra a Mildred, a su esposa, y la besa. Ese beso la despierta a Mildred. Y ahí inmediatamente, digamos en la vida real, en la vida terrenal, ella se entera que su esposo ha muerto. Nunca hubo un reporte oficial sobre la muerte de Augustus, solamente el presentimiento de su mujer. Nunca se supo qué sucedió con él, ni mucho menos hubo consecuencias legales para este hombre por destruir su propiedad humana. Era su propia propiedad. De vuelta a Virginia, John Skeffington está pensando a dónde se pudo haber escapado Moses. Y está pensando a dónde se pudo haber ido y de repente se le prende la bombilla. Se da cuenta de que Moses no era muy inteligente y no conocía el mundo fuera de la plantación. Estamos buscándolo hacia el norte, pensando que estaba buscando como todos los demás esclavos su libertad. Pero quizás se escapó hacia el sur, donde por supuesto hay esclavitud, pero es el único lugar donde se siente seguro. La casa de la madre de su amo, la casa de Mildred. Así que John decide ir con su primo, con Counsel, porque él está 100% seguro que ahí está Moses. Cuando llegan, de una vez él llega gritando, molesto. Se nota que John ha cambiado moralmente. Y le dice, entrégame tu propiedad. No lo llama una persona, como supuestamente él creía. No, entrégame a Moses, no le llamó por su nombre. Le dijo, entrega la propiedad. Mildred sale enfrente de su casa, una señora de edad avanzada también, y se rehúsa. Y John pierde la paciencia, la llama con esa palabra horrible con la N para insultar a alguien de raza negra en inglés. Nuevamente, el cambio totalmente de John Skeffington. Él saca su rifle y en la frustración accidentalmente dispara. Mildred cae muerta en su propia casa. Counsel, mientras tanto, presencia todo y entra a la casa a ver si consigue a Moses. Al no verlo, empieza a abrir las gavetas y consigue oro. Y se guarda esas monedas de oro ilegalmente en el bolsillo. Pero Counsel sabe, John, mi primo, no me va a dejar quedarme con este oro. Así que él regresa afuera, agarra la pistola y dispara a John. John y Mildred están muertos. Counsel finalmente consigue a Moses, que sale al escuchar los disparos, no quiere que mueran más personas. Counsel amarra a Moses y se lo lleva de regreso a la plantación. La historia oficial que va a contar Moses es que Mildred mató a John y en el tiroteo que se armó después, él mata a Mildred. Los patrulleros quieren vengarse porque cada vez que un esclavo se escapaba era un insulto a su trabajo. Así que Oden, uno de esos mismos hombres que ayudó al secuestro, mejor dicho, de Augustus, mutila a Moses. Le cortan con un cuchillo rápidamente, de una manera muy desgarradora, el tendón de Aquiles, que era una manera simbólica. Como Moses era un trabajador capataz, no tanto del campo, sino de la casa, le cortaban el tendón de Aquiles porque así no se podían escapar. Moses es llevado, gritando de dolor, de regreso a la plantación de Caldonia. Y poco a poco, muy al estilo Macondo, en 100 años de soledad, el condado de Manchester, en Virginia, queda básicamente absorbido y deja de existir políticamente. No físicamente, la tierra, la gente continúa ahí, pero el condado de Manchester, Virginia, ya no existe en el mapa. Es absorbido por otros condados. Todos comen a alguien más en este mundo de la esclavitud. Finalmente, la viuda de John Skeffington se muda a Filadelfia con Minerva, con la esclava. ¿Recuerdan esa esclava que recibieron los dos de regalo de 9 años de parte de Counsel? Pero Minerva decide huir. Y dice, estoy aquí en el norte, ¿para qué me voy a quedar con esta persona? Yo me voy. Y esta mujer, esta viuda de John Skeffington, empieza a colocar panfletos en las calles de Filadelfia que decía, perdida o dañada de alguna manera desconocida en las calles de esta ciudad, un ser amado precioso, responde al nombre Minnie. Y es muy buena esa frase, porque Minerva va caminando por las calles. Esta antigua esclava que ahora es libre va caminando por las calles y ve esos panfletos. Y se molesta cuando lee esa frase. Responde al nombre Minnie. Como que esta mujer
Está tan desconectada de la realidad de lo que éramos tú y yo como relación. Yo era tu esclava, tú eras mi ama. Yo no era libre contigo, porque me trataron mejor, no significa en verdad que éramos iguales. Por eso apenas llega a Filadelfia, ella huye. Y nunca regresó a la casa de esta señora Skeffington. Y ahí finalmente llegamos al final de la obra con una carta de Calvin. Recuerden que les mencioné el hermano gemelo de Caldonia, que le escribe a su hermana en vísperas de la guerra civil, que en Washington, D.C. Y le dice, adivina quién me encontré en el norte. A Alice, Priscilla y Jamie. Alice, ya sabemos quién es Alice, la antigua esclava. Priscilla, la esposa de Moses, y Jamie, su hijo. Los tres que por unas razones macabras, Moses pidió que se escaparan. Los conseguí trabajando en un hotel, restaurante y bar. Pero atrás, en este hotel, hay una obra de arte. Y la obra de arte es una pintura sobre el condado de Manchester, de la plantación de Henry Townsend. Y la artista la firmó con su nombre completo, Alice Knight. Y ahí Calvin le dice a Caldonia, tengo un gran remordimiento de haber sido propietario de personas de mi propia raza. Y ahí se acaba esta gran obra. Muchas cosas que analizar sobre este final. Voy a ir parte por parte. Primero, nuevamente, el concepto del mundo conocido, el peso de la horrible institución de la esclavitud le cae a todos. John Skeffington, quien intimida a Mildred insultándola por su raza. Elías, que toma el poder de ser el capataz de la plantación. Hay una escena muy buena de John Skeffington después de que él mata a Mildred en su shock psicológico de ver a esta mujer asesinada por culpa de él. Él dijo, yo solamente quería civilidad y rectitud. ¿Por qué no puedo poseerlo? Como quejándose, estaba culpando a la víctima, ¿no? Como que él estaba pidiendo civilidad y rectitud cuando él es el que está persiguiendo a alguien que está buscando simplemente su libertad, que es más civil que la libertad. Él no se dio cuenta, se tardó en darse cuenta que él era parte del sistema. Él no era en contra del sistema. Que me gustó ese mensaje en la obra. Para la pregunta inicial que nos hicimos, ¿cómo alguien, raza negra, pudo haber sido dueño de otra persona, raza negra? Porque todo lo que estaba en este sistema formaban parte de ese sistema, de la esclavitud. Ya sabemos que no son todos, fue un porcentaje pequeño, pero cierto porcentaje de personas iban a tomar esa decisión envueltas dentro del sistema. Y esa posición sociopolítica se manifestaba de esa manera, con ese 1.5% de la población negra que sí tuvo esclavos negros en esta época de Estados Unidos. Para John Skeffington se manifestó de esa manera, para Elías de otra manera, para Caldonia no liberó a los esclavos, se los quedó. Y así se entiende mejor, ¿no? Por qué tomaron esas decisiones. En el mundo conocido, en el mapa de Manchester, Virginia, es un mapa. Es muy como lo que mencioné, la historia. No, es fecha, es límites, hasta aquí llega, pero no te sabes la historia del condado. Lo que ves es un mapa. Eso no es la historia del condado. Y para en verdad entender la historia del mundo conocido, tienes que haberlo vivido. Y después salirte de ese mundo para poder contarlo. Y eso es lo que hace la literatura. Y eso es lo que hizo esa pintura, esa obra de arte. El mundo conocido, el libro como tal que acabamos de leer, escuchar, es una obra de arte. Así que eso fue mi interpretación de este libro. Pero para darles unas quizás opiniones más de otras lecturas mías, no tanto de literatura, sino de histórica. La esclavitud es un tema muy complicado. El racismo moderno es consecuencia de la esclavitud, no al revés, como muchas veces he contado. Es un debate, es intenso, es interesante. Pero el argumento es que cuando los europeos llegan a América empiezan a morir los indígenas, que son los primeros que son esclavizados, pero los indígenas mueren en estas plantaciones de fiebre amarilla, de malaria, enfermedades que tienen origen en África. Entonces los europeos, al necesitar mano de obra, y no van a trabajar ellos, sino que quieren que trabaje alguien más, empiezan a importar esclavos, porque en África ya hay una inmunidad a estas enfermedades. Entonces, irónicamente, la supremacía negra del punto de vista inmunológico los colocó socialmente inferiores más adelante y todavía están injustamente pagando esa cuenta. Eso combinado con la cercanía, África es muy cercana a Europa, era más barato ir a África que ir a Taiwán, por un ejemplo, y la logística. Ya había un mercado en África, ¿no? En África la esclavitud era muy prevalente. En Benín, por ejemplo, el reino de Dahomey, que es actual Benín, uno de los principales proveedores de esclavos para los comerciantes europeos en las costas del oeste de África. Ellos capturaban esclavos de otras tribus y los vendían a los europeos a cambio de armas y bienes para ganar la batalla contra esas tribus. El punto es que esa mezcla de factores colocó a la población negra como inferior, tristemente. Pero a partir de ahí viene ese racismo que todos conocemos. ¿Cuántas veces en Latinoamérica no escuchamos esas frases de
trabajando como negro para vivir como blanco, o mejorando la raza. Frases extremadamente problemáticas que se generan a partir de esta esclavitud. Esta es la versión estadounidense, pero la vimos similares en otras partes de América. Brasil, Haití, el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Ecuador, Venezuela. Creo que es importante entender esta historia. Creo que hay muchas personas que les gusta negar o minimizar lo que sucedió en estos puntos de la historia o las consecuencias de eso en un presente. ¿Cuál es la solución? No tengo la menor idea. Pero libros como estos te hacen sentir mucho más conectado a lo que fue esta injusticia, más que un reporte de números de X cantidad de millones de esclavos. Entonces, para mí el autor Edward P. Jones nos advierte de dos cosas: de la esclavitud universal, de cómo puede suceder en cualquier dirección, pero después dos, de los peligros de la combinación del racismo que trae la esclavitud. El esquema social que después trae, socioeconómico. O sea, literalmente había una persona que tenía un trabajo. El hombre que le corta la oreja a Elías, él le dice a Henry: tranquilo Henry, te lo dejo por buen precio. Como que había alguien que hacía eso, ese era su trabajo. Había un espacio para el beneficio económico de esta práctica en distintos lugares. En parte porque la esclavitud, la que nosotros conocemos en América como continente, muy conectada a la expansión del imperialismo y la expansión también del sistema socioeconómico del capitalismo. Entonces no se puede ignorar que la esclavitud no es simplemente unas personas que están injustamente trabajando en una plantación privada de libertad. Es más que eso. Impacta mucho más a la sociedad en la cual se desarrolla. Y libros como este lo hace ver de una manera para mí magistral. Tal como lo presenta el autor, la esclavitud es un problema racial y es un problema humano. Nadie escapa de la toxicidad de ese sistema. Envenena a todas las personas que están involucradas en el mismo, desde el amo hasta el esclavo, hasta el espectador. Y con eso llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Muy recomendado este libro. Arranqué con un tema pesado este 2025, pero como mencioné, la literatura tiene que incomodar. Estos son los libros que se te quedan grabados por mucho tiempo. Sigan apoyando este podcast, 5 estrellas, compartiéndolo. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequiano.